¿Cuál es el Buenos peor error? días. Buenos días, Santo Domingo. ¿Cuál es tu peor error, Federico? Mi peor error. Sí, eso es lo que la producción quiere preguntarnos hoy. Tomate café hoy, porque eso hubiese sido un porque error no la tomar producción café. tira una canción, entonces uno no Dependiendo de sabe su estado de ánimo. cuál es la inspiración. No, ¿Y a no, quién no, es que no, se la dedica? ¿Tú eres tú que la pediste? No, imposible. Ah, ok. No, No, tampoco déjame, esa déjame. producción. No, por favor, no se puede. 16 de octubre, 16 de octubre, Dios. buenos días, Yulisa, Buen día. Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, Día Mundial del Pan. Parece una fecha torpe, por no utilizar otra palabra que comienza con P descompuesta, pero la historia de la civilización es la historia del pan, no se equivoquen. A pesar de todo lo que le puedan decir ahora a la persona alérgica al gluten y todos estos movimientos revisionistas y que están hablando y los veganos y todo eso, es como el Cibao, sin el pan no hay paraíso, ¿verdad, Yulis? Sí es. Entonces, celébrelo de la mejor manera posible. Como están celebrando el glorioso, que ayer, en el inicio de la temporada Padre amado, comenzó invernal, esto. pues ganó. ¿Cómo tenía que ser? ¿De qué otra forma juega el glorioso que no sea ganando? Un 4-3. Saludo allá a la gente del Licey. Pero bueno, no todos son buenas noticias como ese triunfo de anoche. En el día de ayer, en una insólita declaración, insólita porque es por la franqueza y la honestidad. Por eso es que es insólita. El presidente Donald Trump reconoció que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en terreno, en Venezuela. Digo insólita porque la CIA se trata de hacer operaciones encubiertas fuera de los Estados Unidos y usualmente la cadena de mando no está vinculada a ese tipo de operaciones. Pero ciertamente el presidente de los Estados Unidos reconoció que había autorizado el inicio de la segunda fase de la operación, que no sabemos cuál es el objetivo final de la misma, para hacer operaciones en tierra en Venezuela agotada, las operaciones marítimas, o mejor dicho, en palabra del presidente Trump, bajo el éxito de la ejecución de las mismas. Mientras tanto, esto desde luego ha generado reacciones en Caracas, en donde el presidente Maduro señala que hace un llamado al diálogo a la administración norteamericana. En Francia, el primer ministro Lecornu enfrenta hoy una moción de censura y de los más de 500 votos que están balotándose, apenas con 15 podría salir si no logra articular la mayoría necesaria e incluso a precio de lograr esa mayoría necesaria. El pasado lunes retiró el polémico proyecto de ley de reforma y emblemático proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, que era el buque insignia de Emmanuel Macron y fue retirado por Lecornu, cosa que ha causado beneplácito en los socialistas y se espera que pueda contar con su voto para no ser destituido el día de hoy si la votación le es desfavorable. Como destituido podría ser, si las cosas siguen como va, el flamante presidente de Perú, José Gerí, en el sentido de que ayer hubo una marcha en el corazón de Lima, donde miles de personas marcharon hasta el Congreso pidiendo la renuncia del presidente y la sustitución de toda la clase política. Hubo un muerto, más de 80 heridos, y así se estrena un presidente que apenas tiene el día de hoy, en la noche, una semana en el cargo. En Uruguay fue aprobado el proyecto, la ley de muerte digna, mediante la cual Uruguay se convierte en el primer país del continente en aprobar la eutanasia asistida y solicitada voluntariamente bajo casos de enfermedades terminales o dolor agudo que sea insoportable bajo peritaje de junta médica. Un proyecto de ley que, pese a lo controvertido que ha sido, lo apoya, según muestreos, el 62% de la población uruguaya. Recordemos también que en su momento Uruguay fue el primer país del continente en aprobar el uso de la marihuana también y ahora es el primer país en aprobar la eutanasia. En Haití fue publicada el día de ayer en la cuenta oficial de Twitter de la Fuerza de Supresión de las Gangas, o sea, de las bandas haitianas, una nota de prensa en español, en francés y en creyol, donde daba cuenta que ya se estaban desplegando asistentes, tropas y equipos en el terreno de la Fuerza de Supresión de Bandas aprobada por Naciones Unidas de más de 5.000 efectivos. Una publicación de Twitter bastante extensa, bastante detallada, que da a inferir
que ya los esfuerzos para intentar suprimir estas bandas que en lo que va de año han matado más de 4.000 personas en Haití, pues se están dando en el terreno. En el plano local, en el día de hoy comienza la 81 Asamblea de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Contará con la presencia y en el acto inaugural del presidente Luis Abinader, y ciertamente, a pesar de los escarceos que se pueden ver en las redes sociales a veces por parte de extremistas o personas que ejercen su libre derecho a la libertad de expresión, esa libertad de expresión, a diferencia de muchos otros países del continente gobernados por izquierdas o por derecha, y para mayor muestra Ecuador, no está amenazada en el continente, en la República Dominicana. Así que somos no solamente el escenario en Punta Cana para una asamblea de la CIP, sino que somos un modelo, y esto es una opinión desde luego, un modelo de libertad de prensa en la región. Y a propósito de Punta Cana, el presidente Petro dijo que no viene a la cumbre de las Américas, que será celebrada en Punta Cana. Dice que ninguna cumbre puede darse sobre el principio de la exclusión de alguna de las partes. Ya esta es la segunda, digamos, autoexclusión, porque la presidenta Sheinbaum había presentado excusas, no de una manera tan directa y frontal y tan petrística como la de Petro, evidentemente. También con el tema de Punta Cana, en el día de ayer, mediante el decreto 489-25, fue homenajeado con la orden de al mérito de Duarte Sánchez Mella al empresario Frank Rainieri. El pretexto del decreto, me sorprende el tema de los aportes que él ha hecho de su calidad de embajador en la soberana y militar orden de Malta, pero ciertamente méritos le sobran, porque el desarrollo de ese destino turístico del cual hoy la sociedad interamericana está disfrutando y luego los líderes de la América estarán disfrutando, Punta Cana es de creación cuasi exclusiva y mérito de la visión de un empresario que hace más de 50 años de manera pues convencida supo apostar y creer en el destino y en el desarrollo del país. Felicidades a don Frank Rainieri por eso. En el día de hoy el Código de Trabajo será sometido a su segunda lectura y a su segunda votación, informó ayer el senador de la República, Duluc Rijo, alias Cholitín. Dijo que tan pronto lo apruebe, porque evidentemente será aprobado, ya que fue aprobado en primera lectura sin mayor escarceo, será remitido inmediatamente a la Cámara de Diputados. Y finalmente, en el día de ayer, el ministro de Vivienda y Hábitat, Carlos Bonilla, se apersonó al Senado y depositó intuitu personae el proyecto de ley de reforma a la ley constitutiva de su ministerio, la 160-21, donde incorpora nuevas medidas de control, de supervisión y de licenciamiento por parte de ese ministerio hacia las obras públicas y privadas construidas o por construir en la República Dominicana. Así que el marco jurídico del ministerio se está actualizando, recordemos, luego de un proceso de consulta bastante transparente y amplio. Así amanece República Dominicana. Hay muchas otras noticias que desde luego estaremos comentando el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Buenos días, sí, muchas informaciones hoy. Rápidamente, como refería Federico, arranca hoy la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Hay una amplia agenda de libertad de prensa, de innovación tecnológica, la inteligencia artificial va a ocupar un lugar cimero, muchos foros, muchas discusiones, muchos premios a la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Catherine está instalada desde ayer temprano. Yo parto en breve, inmediatamente terminemos aquí, porque tenemos como Caribe y como CDN una serie de participaciones en esa asamblea. Incluso vamos a hacer algunas transmisiones desde allá. De importante ese evento, un evento magno. Abinader habla a las 4 de la tarde para inaugurarlo. Esa es la principal actividad de hoy. Bueno, hay una recepción esta noche en la residencia de Frank Rainieri, allá en Punta Cana. Mañana se le entra de lleno a la agenda de esta asamblea, que debiera tener algunos aspectos del asunto de las lecturas, porque yo veo como que no se hacen lectura a profundidad de lo que está pasando. Podría decir muchas cosas de lo de Haití. Ya decía ayer que se habla de una supuesta paz en Gaza, incluso paz
en el Medio Oriente completo, cuando realmente lo que ha habido es un cese al fuego. Eso de Donald Trump, eso merece también una lectura muy especial, porque, como dice Federico, es una operación encubierta y el modus operandi de la CIA no es así. Incluso para saber la participación exacta de la CIA en el golpe de Estado y muerte de Salvador Allende, hubo que esperar cerca de 40 años. Fue en estos días que se desclasificaron esos documentos y se dijo efectivamente, miren, ahí está la participación de la CIA. Entonces, ahora, no sé si cambiando la modalidad, anuncia New York Times, ya yo sabía por dónde que vienen los lanzamientos, que hay una operación encubierta de la CIA dentro de Venezuela, cuyo propósito sería, entre otras cosas, eliminar a Nicolás Maduro. Inmediatamente tú lees eso, tú te das cuenta que eso es otro de los artificios para aumentar la presión, para aumentar el ambiente, porque como dice la caricatura de Poteleche hoy en Diario Libre, genial, dice Poteleche, le confiesa Poteleche a otro que hay una operación encubierta de la CIA, y él dice, pero no se lo diga nada, que es encubierta. O sea, pues, bueno, que nadie lo sepa. Ayer a Trump le dijeron que si como parte de esa operación que él confirmaba, está eliminar a Nicolás Maduro. Dice Trump, pero es ridículo responder esa pregunta. No sé qué él quiso decir, porque minutos antes había dicho que ya él domina el mar y que ahora va en operación de tierra en Venezuela. Trujillo, y está vivo. Yo diría del subsuelo. Hay que ver cómo se mueve eso. Yo estoy por sintonizar con Seymour Hersh. Seymour Hersh fue un periodista que en una investigación sesuda pudo develar que Estados Unidos fue el que bombardeó el gasoducto de Nord Stream, por el cual Rusia le mandaba gas a Alemania y a todos esos países. Dice Seymour Hersh ayer que asesores de Trump notan disminución en sus capacidades mentales. Pero estamos hablando de una autoridad periodística, o sea, no es un vocinglero. Escribió que algunas personas cercanas a Trump dicen que el presidente, siempre magistral en el trato con multitudes grandes o pequeñas, ya no es capaz de leer el ambiente cercano. Ahí entra en juego esto de lo que está pasando en Venezuela. Ustedes se imaginan una eliminación física de Nicolás Maduro. Yo creo que Trump tiene asesores en su entorno. Eso va a desatar los infiernos. Entonces ese tipo de cosas se manejan con otro tipo de criterio. Además, Trump tiene su propio problema. El día 8, no estamos 16, el Senado hizo una votación para bloquear el intento de estos ataques militares y terminó 48-51. ¿Qué significa eso? A veces termina 49-52. Parece que J.D. Vance no estaba ahí. Que esa sociedad norteamericana está profundamente dividida. Y entonces no es fácil tomar la decisión. Y yo sé que Trump tiene que estar pensando en su pueblo. Charlie Kirk, el que ultimaron en estos días, él estaba militando. Él acuñó lo siguiente. Él dice, Trump, y él es un cuadro de Trump, vendió Estados Unidos primero, no Israel primero. Dice Charlie Kirk, ya están diciendo que quiénes fue que lo mataron. Y Tucker Carlson, el periodista, ese hombre tiene un podcast ahí, yo lo estoy viendo demasiado frecuente, porque hay que ver, yo veo a Tucker Carlson, veo a Alfredo Jalife, el mexicano, veo al juez napolitano, Andrew Napolitano, veo al general McGregor, y hay un joven mexicano, le pasé el nombre Andrés Tobar, que es un analista, oye, fenomenal. Entonces hay que ver todo este tipo de campaña. Hay una división demasiado grande en el seno de los Estados Unidos y Trump también tiene que mirar hacia adentro. El país ya cumple 3 semanas paralizado en gran parte por el cierre fiscal. Pero de modo, lo nuevo de ayer es el asunto de una operación encubierta en Venezuela. Buenos días. Buenos días, don Nelson. Gracias, Federico, Yulisa, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares. Primero, agradecer a Dios por la oportunidad de darnos un nuevo día y especialmente por poder iniciar la jornada junto a ustedes que nos sintonizan a través del canal 37. Gracias por la fidelidad de su audiencia.
Han hecho un resumen bastante completo los compañeros Federico y don Nelson sobre el panorama internacional y nacional. Como la principal actividad del día está la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, y además de la relevancia de que el presidente Luis Abinader va a asistir al acto inaugural, me llama la atención la agenda que tiene para mañana, especialmente porque va a tratar uno de los temas, la inteligencia artificial, que es uno de los principales retos que tiene toda la sociedad, el ecosistema de la información, pero especialmente el periodismo. Así que, por supuesto que de ahí van a salir reflexiones siempre importantes que van a aportar a mejorar este ejercicio que se mantiene a pesar de que ha habido muchísimas sentencias de que el periodismo va a desaparecer, que las redes sociales no. El periodismo es el mismo siempre, solo se reinventa en la medida en que evolucionan los distintos medios para comunicar. Ahora es la instantaneidad y ese es el reto que por supuesto trae además la inteligencia artificial. Así que vamos a mantenernos pendientes de eso. Pero hoy también cierra la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para los postulantes a jueces de 5 puestos para la Suprema Corte de Justicia, 5 para el Tribunal Superior Electoral, más 5 suplentes que se escogen para el Tribunal Superior Electoral. Cabe resaltar que el Tribunal Superior Electoral solamente hay 4 jueces, hay una vacante porque falleció, creo que en el 2022, 2023, el juez Juan Alfredo Biaggi Lama, y el Consejo no se abocó a escoger un sustituto, así que hay ahí una vacante y no se sabe si quizás el que ha servido hasta ahora de suplente va a ser elegido. Tampoco sabemos si es que los que van a repetir, pero sí todos han sido postulados. Esta madrugada entré a la página web que ha habilitado el Consejo, donde se va dando la información de las inscripciones, y vi 40 postulaciones de diferentes instituciones. No 40 personas postuladas, me parece poco. Obviamente que para hoy se queda una parte importante de las instituciones que van a postular y vamos a ver hasta dónde llega. También ayer la red de observadores por la institucionalidad, ROI, es una entidad que no ha tenido mucha relevancia, o más bien una iniciativa, porque no es que estén conformados. Pero sí llama la atención el trabajo que han venido haciendo con relación al Consejo Nacional de la Magistratura. Esta red la conforman Participación Ciudadana, INTEC, el CIPAF, el Foro Ciudadano y otras entidades de la sociedad civil. Y han sido muy insistentes en el tema de que se publiquen las actas, de que estos procesos sean lo más público posible. Y quizás de ahí resulta interesante la confesión que hizo aquí ayer el diputado Tobías Crespo, que es consejero, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que el voto de desempate, de ese voto de calidad que tiene el presidente Luis Abinader, fue lo que produjo la diferencia para que estas deliberaciones con relación a las evaluaciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean públicas. Entonces, es una insistencia de esta organización. Así que el voto de desempate del presidente Abinader sirvió además para eso. Pero vamos a estar pendientes de quiénes se inscriben, cuántos se van a inscribir al cierre, porque yo creo que el hecho de que exista una percepción casi generalizada de que las entrevistas públicas, las vistas públicas son como un puro formalismo y que esto se decide de otra manera y de otra forma, pues tiende a desincentivar la participación masiva que en alguna vez se produjo para ser ponderado por el Consejo para uno de los cargos de jueces de las altas cortes. Es un tema que va a tomar más relevancia en lo adelante. Y ya de último comentar una observación que desde mi perspectiva fue muy acertada del senador de la capital, Omar Fernández.
que con relación al debate que se ha generado para el presupuesto del 2026, dice que se mantiene el impuesto sobre la renta a los salarios de hasta 52,000 pesos y que eso no es correcto, que deben ser exonerados conforme a lo establecido en el Código Tributario y que estas deducciones afectan a más de 300,000 trabajadores. Me parece que ha sido muy bien documentado lo que él ha planteado y bien ponderado. Si la ley manda eso y ante tanta inflación, pues quizá lo correcto por parte del gobierno es ayudar al sector trabajador que está tan sacrificado con el tema de la inflación y el alto costo de la vida. Buenos días. Bueno, buenos días, compañeros. Son las 7:24. Inicio justamente por Perú. Vamos a ver si producción puede ponernos ese video que tenemos ahí para que ustedes vean cómo están las cosas por ahí. Tal como decía Federico, hay una situación en este momento de ingobernabilidad. El presidente, que tiene una semana, ya lo quieren tirar del cargo. Ayer contábamos que en los últimos años, en los últimos 4 años, 5 años aproximadamente, Perú ha tenido 5 presidentes. Este es el número 5. Y como ustedes pueden ver, ellos le dan más o menos 9 meses a 1 año a cada presidente. Eso es sube uno y ese mismo cae a los 2 o 3 meses. Una situación de ingobernabilidad que no se sabe dónde va a parar y esto comenzó con el tema de Odebrecht, como ustedes saben. Lo mismo pasó en Guatemala hasta tener el presidente actual, que bueno, ha sorteado las cosas, pero no es que le está pasando bien tampoco. Y la situación de Perú tiene un muerto que sucedió durante el día de ayer. Es uno de los manifestantes. La gente, la población ha salido a las calles contra el gobierno y contra el Congreso. No quieren al presidente que tienen en este momento. No querían a la anterior, a la señora Dina Boluarte. No querían a la anterior, al señor Pedro Castillo. Y al que le precedía a Pedro Castillo tampoco. Y al que le precedía a ese mucho menos. Esa es una situación de ingobernabilidad, donde no se ha podido llevar tranquilidad de manera permanente a la ciudadanía y donde los 3 poderes del Estado no han logrado concitar tranquilidad ni paz social. Y así está el país hoy. Inclusive hay medios que hablan de que no se sabe cuánto va a poder durar el que asumió como presidente, que hoy tiene una semana. Le vaticinan menos tiempo que a la Boluarte y se habla del llamado a elecciones. Es una situación compleja. En Haití parece que hay buenas noticias. Ya los primeros 20 vehículos blindados de ataque contra las gangas llegaron el día de ayer. Se habla de que los primeros 5 se mandaron a la zona de Artibonito y que se ha cambiado el equipo, son varios equipos, y que los primeros pues ya fueron sustituidos por este grupo. Antes eran los CGS, ahora son los MSG. Y la intención es pues llevar paz a Haití. Veremos cómo les va y qué tanto tiempo les toma. Decían los representantes el día de antes de ayer que la situación de Haití es el apoyo. Y veamos o esperemos a ver cuánto toma que quienes se han comprometido ante la ONU a ayudar esta misión de paz en Haití contra las gangas, lo dice específicamente, pues cumplan con todo lo que han prometido. No pasó así con los kenianos, que se quedaron ahí su tiempo, mataron varios de los mismos luchadores de la policía keniana y lamentablemente no lograron el objetivo. Eran muy pocos, no se completó el apoyo, no se llegó con el apoyo financiero sobre todo, que era lo que se había prometido, y la situación quedó así en bandada. Debo decirles, compañeros, que me hace chiste lo de la CIA. Esta es la institución, junto con otras, que funciona de la manera más secreta, como ustedes saben y como lo han dicho. Decir que se filtra, nosotros sabemos lo que son las filtraciones perfectamente. Decir que se filtra desde la misma institución a un medio como el New York Times, que fue el que lo publicó en la tarde, al caer la tarde de ayer, una operación confirmada para Venezuela, pues yo creo que es hacerle como un terrorcito a Maduro. Sí, como meterle cuco a Maduro. Y todo lo que sea meterle cuco a Maduro de este lado del hemisferio a nosotros nos hace gracia, no voy a ser hipócrita, porque es un pueblo que está bajo sufrimiento permanente de una persona que se ha cargado con el poder de formas muy cuestionables.
Todos sabemos que las operaciones de la CIA no se saben a veces en 100 años y que solo se saben o se filtran las que las autoridades les interesa que se sepan. Por lo que, luego de haberle puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino López y de otros más, que son los hombres fuertes de Venezuela, decirles ahora que tienen una operación de la CIA corriendo en Venezuela y además le volaron aviones caza ayer cerca del territorio venezolano, pues esto manda, digamos que, nuevos mensajes. Esto es parte de las mismas iniciativas que ha tomado Estados Unidos y sin duda que esas sí son gente organizada, esos muchachos son buenos. Miren, ellos van, le suben el precio a Maduro, le empiezan a disparar a las lanchas. No ha habido una familia que reclame un muerto de eso, de la lancha, ni un gobierno que diga no eran narcotraficantes, eran venezolanos, colombianos. Petro ha dicho que algunos eran colombianos, pero no ha pedido nada. No se ha ido a altas instancias internacionales a reclamar derechos humanos respecto de esas víctimas o posibles víctimas. Sin embargo, saben cuántas personas habían en cada embarcación. Y ahora, después del bombardeo a embarcaciones, entonces les sobrevuelan unos aviones caza por encima de Venezuela y ahora anoche dicen que le tienen una operación con la CIA. Solamente hay que seguirle el rastro a la operación y ustedes verán que a Maduro le están aumentando la presión. Y no solo eso. Luego de iniciar esta valoración de precio de 15 millones de dólares por su cabeza, eso tienta, sin duda, pero no desafecta totalmente. La CIA hacía un coco importante, sobre todo para los militares venezolanos. Y para Maduro, que es tan valiente de decir que lo vengan a buscar en una tribuna y luego mandarle por atrás una carta a Don Trump, como él mismo dice, para decirle que él no es tal dictador y que él lo que necesita es una conversación. Hay gente cobarde y luego está Maduro. Si él no tuviera los militares que tienen su poder, pues tal vez el discurso sería otro. Pero no hay duda que a pesar de que las intervenciones en países soberanos siempre han tenido muchos cuestionantes, la situación de Venezuela es muy particular y esa población no puede sola con lo que tiene. Veremos cuál es el siguiente paso después de la incursión de la CIA, como lo ha confirmado Estados Unidos, porque como ustedes ven, esto va escalando. Y en el nivel de asustar a Maduro, ya esto se va incrementando. Entonces vamos a ver cuál es el nivel superior que tiene esto. Nosotros tenemos hoy de invitado al señor Joel Santos, es el ministro de Energía y Minas. Vamos a preguntarle sobre los apagones, si es verdad que han cedido los apagones, pero cuéntenos ustedes a través de nuestra cuenta de Facebook de CDN 37, a ver qué ustedes opinan y cómo les va por su casa, cómo les fue anoche, Yanesi, cómo anduvieron los apagones anoche específicamente y si ustedes consideran que realmente en la medida que se vaya el calor van a disminuir los apagones. El sector gubernamental dice que lo que faltan son medidores. Vamos a hacerle la pregunta al ministro Santos y además hay una auditoría que se le hizo a la planta Punta Catalina que en la de 2019 encontraron todos los documentos, pero en la de 2025 dicen que los documentos de un año completo no los incluyeron. No incluyeron los beneficios, pero incluyeron gastos de operaciones. Cosas así como que matemáticamente no cuadran. Vamos a ver cuál es la opinión oficial que tiene el ministro de Energía y Minas al respecto para saber cuál es la auditoría que quiere el gobierno o porque una dice que todo está muy bien, la otra dice que no. Vamos a ver si entonces, como los equipos de pelota, ellos buscan un desempate y le piden a esta nueva Cámara de Cuentas que haga entonces una nueva auditoría. Nosotros sabemos que hubo mala leche en esa auditoría de 2025 y que hubo toda la intención de mandar mensajes ocultos, si no, no habrían sacado todos los documentos de un año completo, que fue 2021. ¿Con qué intención un auditor o una institución auditora le haría a una auditoría a usted, por ejemplo, y le diría, te voy a auditar hasta el 2025, y no aparecen todos los documentos del 2021? No sé. Yo creo que esa auditoría tiene cocorícamo, cuando menos, pero vamos a preguntarle al ministro Santos, que en un ratico va a estar con nosotros. Mientras tanto, vamos a las portadas. Por aquí está nuestro compañero Francisco Medrano listo. Ya te iba a decir Camañito, Francisco. Eso es un cuento interno de aquí. Ya él está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada del Caribe CDF.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a los amigos que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones del periódico El Caribe. Y lo hacemos precisamente con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien afirmó que los valores brutos de las tierras raras estarían disponibles en el próximo año. En otro tema, inicia hoy en Punta Cana la Asamblea General de la CIB. La actividad estará enfocada en desafíos del periodismo contemporáneo con especial atención en la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios. Vamos también a hablar de lo que dice el Ejecutivo y el proyecto para supervisar edificaciones, el cual busca mejorar la seguridad estructural y también la protección ciudadana. Y cerramos las principales en portada del Caribe esta mañana con el doctor Iván Alexis Mercader Mateo. Ha sido juramentado como director del Instituto Oncológico del Cibao por Hansel Abreu, presidente de la filial norte del Colegio Dominicano de Cirujanos. Y ahora está en pantalla la contraportada y por supuesto hablamos de la Liga Dominicana de Béisbol. Y es que los equipos Tigres, las Águilas y las Estrellas salieron airosos en la apertura del torneo de béisbol al vencer a los visitantes Leones, a los Gigantes y también a los Toros de manera respectiva. Y les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, que enumera los retos ambientales que persisten en República Dominicana tras 25 años de haber sido aprobada y promulgada la Ley General de Medio Ambiente. Además, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 12 las provincias que están en alerta verde. Esto debido a una vaguada más el acercamiento de un sistema frontal. Y vamos a cerrar las portadas con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, quien afirmó que la guerra en Ucrania terminará bajo la responsabilidad del presidente estadounidense Donald Trump. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos que también adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. En su reporte de ayer, Jean Suriel terminó diciendo que venían días de lluvias. Vamos a ver si eso sigue siendo así. Adelante, Jean Suriel, oriéntanos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una alerta especial para República Dominicana debido a que los 3 fenómenos atmosféricos que han influido en las últimas 24 horas hoy seguirán ejerciendo su influencia en gran parte de nuestra región del Caribe Central. Me refiero a la vaguada que ya se ha establecido sobre el territorio nacional y el frente frío, el primero en acercarse a nuestra región antes de temporada, que se encuentra en aguas del Atlántico, pero muy cerca del territorio nacional. También avanza una onda tropical en aguas del Mar Caribe y por lo tanto estará activando la producción de precipitaciones más significativas en gran parte del territorio nacional. Estaremos muy atentos porque estos fenómenos atmosféricos estarán generando descargas eléctricas, pero a su vez podrían llegar ráfagas de viento debido al tránsito de este sistema de baja presión que se mueve al norte y noreste de la región del Caribe. En ocasiones esos vientos estarán llegando hasta el territorio nacional para así, desde esta noche, refrescar ligeramente el ambiente en gran parte de República Dominicana y podría permanecer esta frescura durante las noches y madrugadas hasta el domingo o hasta el lunes en la mañana.
La onda tropical ya para mañana se alejará de nuestra región, dejando sus remanentes nubosos. El frente frío también empezará a debilitarse, manteniéndose la vaguada en el territorio nacional, y un nuevo sistema frontal estará acercándose al norte de la región del Caribe, también impulsado por ese mismo sistema de baja presión. Así que las lluvias hoy y mañana serán muy significativas en nuestro país, aumentando las posibilidades de inundaciones y crecidas de ríos y cañadas en gran parte de nuestro país. Estamos muy atentos porque durante el fin de semana seguirán las precipitaciones en República Dominicana y todavía hasta el lunes de la próxima semana podrían ocurrir más lluvias. Y estamos también muy pendientes a la evolución de estas dos ondas tropicales que avanzan en el Atlántico Oriental, moviéndose hacia nuestra región. La próxima semana podrían encontrar condiciones favorables para convertirse en una depresión o en una tormenta, especialmente cuando esté avanzando en aguas del Mar Caribe. No bajemos la guardia porque el pronóstico presenta precipitaciones hasta el próximo lunes. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, ahí está, se esperan para el fin de semana precipitaciones, pero esta noche habrá una temperatura fresquecita. A la pausa. De regreso en Despierta con CDN, son las 7:44 minutos que me ponen el reloj para allá. Ayer, ayúdame ahí, no tenés que doblarme, pero ustedes lo entienden, ¿verdad? Eso Gracias. para que te vean otro ángulo. Ah, sí. Señores, vamos a entrar. Usted me ve así de feliz, a pesar del apagón de anoche, que a eso fue que se hizo referencia a Yulisa, pero uno, al mal tiempo, buena cara. Ustedes van a contarnos ahora, ojalá que lo hagan, a través de Facebook Live, porque ahora vamos a esa sección que nos encanta, cuando ustedes nos hacen saber que están en contacto con nosotros. Aquí está Norca Conde, buenos días, desde Arkansas, bendiciones para todos, gracias por compartir esas informaciones, gracias a ti que desde allá en realidad estás aquí. Josefina Tavares, buenos días, Dios los bendiga a todos, desde San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. Dice de nuevo Norma Encarnación, bendiciones, gracias a ti. Henry Santana, buenos días equipo desde Higüey. Eso es lo que me fascina, cuando ustedes dicen desde dónde nos escriben. La gente del Este, tempranito, la bendición de doña Tati que también llega ahí. Alan Daniel Vargas Corsino, mi novia es de allá, de Pekín, de la zona sur de Santiago. Él le manda como una especie de saludo, es Daniel a su novia, que él dice que Lizzy, que se llama. Bueno, una declaratoria, una reconfirmación de esos sentimientos de amor a través de Despierta. Gracias por entender que nosotros somos útiles para fortalecer esa declaratoria de amor. Entonces dice Alonso Blanco, que muy buenos días y bendiciones para todos. Desde Miami, en la Florida, gracias. Cristian Segura, muy buenos días, mil bendiciones. Equipo de periodistas de la mañana, dice que desde la Villa Olímpica de Santiago, gracias. Jacqueline Pérez, buenos días, desde Atomayor, buenos días. Francisco Marte, ser objetivo es una adicción. Mi respeto para Yulisa, gracias. Gracias. José Antonio Santana de Chance, buenos días desde Santiago, gracias. Yanesi desde el kilómetro 14 de la autopista Duarte, muchas gracias, abrazo para todos. Brady Cruz, buenos días, también nos escribe, gracias a todos ustedes que nos han escrito tempranito para reportar su contacto en Despierta con CDN. Ahora vamos a las principales informaciones del día. Y entre las informaciones del día hay que señalar que tras el más reciente escándalo que involucra a un ex asesor del gobierno en actividades de narcotráfico, legisladores de la oposición instaron al PRM a revisarse de pies a cabeza por la gran cantidad de miembros de distintos calibres involucrados en actividades ilícitas. Pero como nos cuenta Yaril Calcaño, los PRMistas aseguraron que el presidente Luis Abinader ha dado muestra de que con estos casos no tiene vacas sagradas. Veamos. Los hechos se descubren y se destapan porque la DEA hace que se destape. El PRM vuelve a estar en el ojo del huracán por temas de narcotráfico, ahora con un ex asesor del gobierno investigado por la justicia de los Estados Unidos. A juicio de la oposición política,
La situación actual obliga al partido oficialista a revisarse y a la ciudadanía a estar ojo avisor. Lo que ha pasado con este partido y esta sociedad y el tema del narcotráfico es para que ese partido se revise de los pies a la cabeza. Y el pueblo tiene que observar lo que está sucediendo. Por más que quieran negarlo, los hechos están ahí. Desde regidores, alcaldes, diputados, allegados, relacionados, empresarios, están ahí los casos. No va a pasar nada. Para el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, todo lo que se ha destapado evidencia la forma en que el narcotráfico permeó el pasado proceso electoral. Lo que se ha visto recurrentemente es que este gobierno acudió a todas las fuentes necesarias para ser presidente de la República, Luis Abinader, en el año 2020, y eso hoy está cobrando entonces los intereses. Personas que tienen una cola muy grande. Sin embargo, los oficialistas recordaron que las responsabilidades son individuales, al tiempo que destacaron el compromiso del presidente Luis Abinader con no apañar actos reñidos con la ley. En cada una de las acciones que se han enrostrado, actos de corrupción o acciones no adecuadas, el PRM ha actuado en consecuencia y el gobierno también. Yo quiero reiterar al país la responsabilidad que ha asumido el presidente Luis Abinader con la transparencia. Lo que ha cambiado el tema de la droga en la República Dominicana es la responsabilidad del presidente Luis Abinader, que no tiene cómplice, porque en gobiernos anteriores lo que se hacía es que se encubría a esos políticos que todos sabemos y que andan caminando y que pudieron limpiar su dinero. Recientemente, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que colabora con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, en la investigación que vincula al ex asesor de Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge Puras. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, yo creo que de parte y parte, ambas partes tienen razón, porque ciertamente, como señalaba Dionis Sánchez, ex legislador y miembro de la alta instancia política de la Fuerza del Pueblo, el partido de gobierno tiene que revisar, porque los hechos y los titulares y las noticias están ahí, no son inocultables. Pero ciertamente también, como señalan legisladores con sus que vimos en esta historia, el gobierno y particularmente el presidente no ha demostrado, no ha tenido muestras de que tiene particularidades, protecciones o vacas sagradas. Las extradiciones también están ahí, los sometimientos están ahí, los operativos contra el narcotráfico están ahí. El problema es mucho más amplio y mucho más profundo que simplemente reducirlo a un tema partidario. Es una penetración que ha pasado en el continente completo, sobre todo en el ámbito caribeño y en el ámbito del Caribe, evidentemente, por la cercanía con Estados Unidos, que es la penetración del narcotráfico en las instancias de toda la sociedad. Porque en definitiva, el dinero que comienza por ahí termina en la banca también y entra. Entonces, en todas las instancias de la sociedad ha penetrado el narcotráfico, y que lo veamos penetrado en el partido en este momento de gobierno es simplemente una constatación de una realidad mucho más amplia. Aquí, tan importante como ese llamado de la oposición y de la sociedad civil de que el gobierno haga una purga, una autocrítica, una revisión a lo interno de su nomenclatura partidaria y funcionarial, es absolutamente válido, como también es válido afirmar que desde la más alta instancia del gobierno, el presidente de la República, no ha habido protección, por lo menos visible, para las personas o prohijamiento de la impunidad para las personas que han sido señaladas. Todo lo contrario, ha sido acciones determinantes que tratan de limpiar ese problema. Ayer yo decía, y lo reitero aquí, que no le vamos a buscar la quinta pata al gato en este asunto. Efectivamente ha causado mucho revuelo, no solo la comunidad santiaguense, sino en todo el país, en los círculos políticos, empresariales, sociales. Vamos a remitirnos al hecho. El hecho concreto es que del Distrito Sur de la Florida están reclamando a esta persona. Ese es el hecho concreto. Investigado por tal cosa, 5 kilos, etcétera, etcétera. Eso también es concreto. Yo
vi y escuché gente protestando de que no se les respeta la presunción de inocencia. No sé a qué se refiere, probablemente ya haya gente que esté sacando conclusiones y den como un hecho que es la validez de la acusación, etcétera, etcétera. Hay otra gente que tratan, por ejemplo, los políticos se van a acusar al PRM que tenga cuidado, hasta en el ambiente beisbolero, ya de que las águilas, ese tipo de cosas. Ayer vi a una de las personas para la cual trabajaba el otro, disgustada porque se le menciona. Puede ser que sí y que no, pero yo creo que hay que remitirnos al hecho concreto. Hablaba anoche con Catherine, ella está en Punta Cana. Ella me dijo que ha tenido mucho retorno al comentario que ella hizo y ella tiene razón. Lo que decía Catherine ayer es que aquí hay 8.000 agencias, que DNI, que QC, que si yo qué, y nunca se dan cuenta ni rastrean a una persona que está siendo investigada en Estados Unidos desde hace meses. Entonces, eso llama poderosamente la atención. Por ejemplo, en mayo ya el gobierno lo desvinculó de su asesoría a nivel de Zona Franca, y con eso el gobierno se siente que ya cumplió, pero realmente el gobierno se dio cuenta cuando se dio cuenta que estaban investigándolo allá en Estados Unidos. Yo reitero, no se le busque la quinta pata al gato, no se trate de hacer daño colaterales a personas vinculadas, y nos remitamos al hecho concreto. El hecho concreto es que lo señalan, que lo piden, se dice que él se va a entregar hoy, me refiero al empresario. Eso es el hecho concreto. Ahora, hay que dar contexto a la información, y ahí es que aprovecha alguna gente dándole el contexto y desvía la discusión y le echa la culpa al PRM, a tal figura, hasta la pobre Águila Cibaeña le están echando la culpa como si tuviera algo que ver con esto. Lamentable, sí. Ayer andaban unos memes que decían que ya no le iban a decir Águila sino Perico. Díganme cuál es la necesidad. Pero sí, con relación a ese tema uno se ríe porque ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero con relación a ese tema sí es una alerta de que el crimen organizado siempre estará al acecho para penetrar los partidos políticos y a través de los partidos políticos, por supuesto, las instituciones del Estado. El partido de gobierno no es el único caso, ha tenido varios casos de personas vinculadas, ya probadas, al crimen organizado que han militado en el PRM. Sin embargo, no se puede dejar de observar la actitud responsable que ha tenido el gobierno y la propia organización política de establecer los controles para evitar que esto siga ocurriendo. Me parece que hay que valorarlo desde esa perspectiva. Obviamente que los partidos de oposición intentarán sacarle beneficio político a esto, pero me parece que lo cualitativo de esto es la actitud que han tenido tanto el gobierno como el propio PRM de tratar de filtrar lo mejor posible su militancia y especialmente las candidaturas a cargos de elección popular, como lo ocurrió en las pasadas elecciones. Y no es la única ocasión en que tiene que hacerlo. Yo creo que es una vigilancia permanente, porque una de las formas de operar del crimen organizado, por supuesto, que es esta. Y en una sociedad donde papeleta mató a menudo, unos candidatos que disponen de una cantidad de recursos de la que no disponen los políticos de oficio, pues entonces terminan imponiéndose en los procesos internos de los partidos. Yo creo que eso es lo relevante. Quisiera tratar ahora otro tema que le he pedido a Kelvin, a nuestro equipo de producción, que ojalá pueda tener los cortes a mano de una rueda de prensa que tuvo ayer el equipo de salud del gobierno. El ministro de Salud, tenemos imágenes, sí. Pero ayer el equipo de salud del gobierno, el
director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, el doctor Víctor Atala, ministro de Salud, y también el doctor José Joaquín Puello, que es el administrador, director general de la ciudad sanitaria, hicieron una rueda de prensa para responder una crítica que hizo la Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se hizo una denuncia de que el SECANOT es una institución de salud que brinda un servicio muy valioso, el que ha tenido la oportunidad o la necesidad más bien de requerir los servicios del SECANOT, pues aprende a amarlo, como a valorarlo más que cuando usted simplemente oye hablar de este centro. Lo digo porque nosotros, incluso aquí en el periódico El Caribe, lo vivimos en alguna ocasión con un fotoreportero muy querido que fue Dani Polanco, y hace muchísimo tiempo tuvo en su servicio, en su trabajo como fotoreportero, un perdigón le alcanzó un ojo y tuvo que ser atendido. Y recuerdo al SECANOT desde esa ocasión porque fue muy valioso el trabajo y el servicio que se ofreció allí, y este tipo de instituciones merecen que toda la sociedad se empodere, que la vigile y que la proteja. Resulta que el Partido Fuerza del Pueblo hizo una denuncia diciendo que allí había un nivel de deterioro, que habían equipos que no habían sido sustituidos, que no tenían dinero en la cuenta para pagarle a algunos prestadores de salud y una serie de denuncias. Ayer el doctor José Joaquín Puello respondió que eso no es cierto. Incluso hay una de las citas de los periódicos donde él dice: hoy a las 11 y tantos minutos tenemos tal cantidad de dinero en las cuentas disponibles y que no tienen ninguna cuenta pendiente con los servicios que reciben. La observación que quiero hacer en este sentido es tanto al gobierno como al Partido Fuerza del Pueblo, que no pierdan la confianza en la ciudadanía. En el caso del Partido Fuerza del Pueblo, se ganó la confianza de la sociedad por la denuncia responsable que hizo con el caso de SENASA. Aunque investigaciones periodísticas serias luego, como la que hizo nuestra compañera Yulisa Césped en su trabajo del reporte, su programa de investigación, pero este partido dio la alerta. Y lo que hizo el gobierno fue decir que era mentira, que no era cierto, cuando después el propio gobierno tuvo que reconocer que hay un esquema de corrupción instalado que había allí en SENASA. Entonces ahí resultó perdiendo el gobierno credibilidad. Ahora el Partido Fuerza del Pueblo vuelve a hacer una denuncia vinculada al sector salud, denunciando niveles de deterioro en el SECANOT. Y el doctor José Joaquín Puello, que tiene crédito social, no porque es un ente político, sino porque es un activo social, el doctor José Joaquín Puello lo que ha hecho, se ha ganado una credibilidad que tiene, un crédito social bien ganado por su hoja de servicio, no solamente como médico, sino en sentido social, y ha dicho que no es como dice el Partido Fuerza del Pueblo. Lo que quisiera hacer énfasis es en la importancia de que no se pierda la credibilidad en el tema de las denuncias y que todo se politice cuando no es necesario, porque usted avanza un paso, entonces si echa dos hacia atrás, lo pierde todo de manera innecesaria. Ojalá que sea como dice el doctor José Joaquín Puello y el equipo de salud, que en el SECANOT todo está bien, que no hay este nivel de deficiencia de tema financiero, que no hay deficiencias en los servicios que antes se ofrecían y que según este partido ya no se ofrecen, y que los equipos están en buenas condiciones. Y que sea como dice el gobierno y no como ha dicho el Partido Fuerza del Pueblo. Pero eso es fácil de desmontar porque eso es una institución de servicio y la gente es la que va a dar el testimonio de qué tipo de servicios recibe en el SECANOT. Pero ahí está la reflexión de que no se llegue al descrédito, ni desde la oposición ni desde el gobierno, porque ambos yo creo que hacen un servicio, le dan a la población desde la perspectiva, desde donde le ha tocado servirle, le sirven.
La oposición es una especie de veeduría para que las cosas vayan bien, pero el gobierno no gana nada con desmentir en palabras cuando los hechos le pueden ganar la batalla. Bueno, y en otro orden, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, entregó al presidente del Senado el anteproyecto que modifica la ley 160-21, que tiene como objetivo que esta institución actúe con mayor eficacia y responda de forma firme a las necesidades sociales en cuanto a seguridad estructural y protección a la ciudadanía. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. La tragedia del jet set, que cobró más de 200 vidas, fue uno de los hechos que motivó a la creación de este anteproyecto de ley. Fue una parte importante de que nosotros adoptemos esa metodología que existe en muchos países y que ahora la estamos implementando aquí porque no existía antes. Entre los cambios que propone la pieza incluye la implementación de nuevos títulos habilitantes que fortalezcan el marco regulatorio, así como una ampliación significativa de las facultades de inspección para garantizar el cumplimiento normativo. La mayoría de las edificaciones, que son edificaciones simples, la ley contempla una metodología que usted misma, por ejemplo, si es dueña de su casa, va a poder contratar un ingeniero que tenga su CODIA, que ese ingeniero va a hacer una evaluación de la estructura y va a comprometer su responsabilidad, la responsabilidad del ingeniero, proveyéndonos a nosotros de la información de que esa estructura está bien. En otro orden, Bonilla aclaró que varios comercios chinos ya han presentado la documentación necesaria para poder reabrir sus locales comerciales. Nosotros no hemos hecho operativos solo de personas extranjeras. Nosotros hemos fiscalizado y paralizado muchas obras que no son de extranjeros y de ninguna nacionalidad en específico. Manifestó que no solo se han clausurado tiendas cuyos propietarios son chinos, sino también aquellos negocios que no cumplen con ciertas normas de construcción. Yanela Pimentel, CDN. Dominicano, ¿cómo que dicen? Que ponen candado después que les roban. Pero en este caso, lo importante del candado es que sea duradero y que evite otros robos. Y si la modificación de la ley 160-21, que estaba trabajándose desde hace tiempo en el Ministerio de Vivienda, va a contribuir a fortalecer las capacidades de ese verificadoras y sancionadoras y fiscalizadoras de ese ministerio en todas las infraestructuras públicas y privadas, pues bienvenida sea. Es una ley que evidentemente, si es del 21 y estamos en el 25 y ya estamos haciendo una reforma integral de la misma, es una señal también de que ha habido un proceso interno. Y recordemos que en el caso del reglamento de verificaciones incluso participaron en un inusitado ejercicio de democracia que yo nunca había visto, participaron hasta técnicos de la oposición planteando su favorable opinión al respecto. Así que esperemos que no le pase a esta ley lo que le ha pasado a la ley de residuos sólidos, que incluso aprobada hace casi 90 días, está ahí en el Senado, sino que se le dé trámite rápido a la misma. Déjela ahí, presidente del Senado. Sí, pero esta ley es del 21. Sí, pero la actualizar, es como los carros que se cambian cada 5 años. ¿Y qué pudo haber cambiado tanto que una ley tan fundamental como esa, de estructura y de edificación, haya que modificarla en menos de 5 años? Bueno. Debe ser para la capacidad de fortalecimiento. No la he leído. Hay que fortalecerla, yo no me opongo. No la he leído. Pero lo que la engendraron hace 5 años, debieron tener un poquito. Pero eso aplica para la de residuos sólidos, que es del 20 y en el 25 también. Pero tengo una gaveta, esa es la ahora, la de residuos sólidos se le ve la mala fe a Lego. Yo no sé si esta tiene alguna pero mala fe. Desde los proponentes. A la pausa, que por ahí viene Joel Santos, el ministro de Energía y Minas. Él aclara lo de las tierras raras, porque cuando se anunció aquí que nosotros tenemos 100 millones de toneladas, no se aclaró bien que era un estimado, porque la gente dijo, oye, pero si China es el principal, tiene 44 millones y nosotros tenemos 100. No, era un estimado, ahora eso se va a trabajar a ver realmente cuáles son los valores netos de tierras raras, que es el tema de estos tiempos. Joel Santos, a la vuelta. Hoy tenemos entrevista de medios conjuntos en coordinación con el Caribe y CDN como cada semana. Nuestro invitado es el señor Joel Santos, ministro de Energía
y Minas. Le damos la bienvenida también a Albanelis Familia, directora de CDN, que nos acompaña siempre en esta entrevista. Buenos días a ambos. Bueno, muy buenos días, un verdadero placer estar con ustedes nuevamente en este programa que, como ha sido costumbre a través de los años en mis distintas actividades, y la verdad que siempre presto para conversar sobre distintos temas de interés, por supuesto. Bueno, un placer, Joel. Vamos a hablar de la parte de la energía, principalmente del suministro de energía eléctrica. En estos momentos, que el tema de los apagones vuelve a la palestra, se habla de la capacidad instalada, de la matriz. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que sin duda hay que mencionar primero que ha habido una mejoría en el servicio en los días recientes. Pero el tema energético siempre hay que mirarlo con una estrategia de mediano y de largo plazo. Yo, para que la gente me entienda, uno, ante una situación que se pueda dar, no es como atender una escasez de pollo, para usar una expresión, donde si hay una escasez de pollo, se sale al mercado y se importan X cantidad y eso se resuelve en una semana, 15 días. Las plantas no se instalan en 15 días, son procesos que toman inclusive, si hablamos de plantas de gas, que hay que ordenar turbinas y otros equipos, estamos hablando de procesos de 3 a 5 años. Y eso es para destacar el hecho de que sí ha habido una importante planificación para dotar al país de suficiente capacidad instalada para atender el crecimiento en la demanda. Y en ese sentido hay diferentes proyectos que están en desarrollo, algunos que hay que decir que sufrieron los retrasos típicos que puede tener el sector privado en el desarrollo de los proyectos y que es lo que ha causado ese déficit de demanda pico en el verano que tuvimos este año. Pero gracias a Dios esos proyectos ya están llegando a su culminación. Tenemos, por ejemplo, en este mes la entrada del proyecto de Ciba, lo que será el cierre de su ciclo, es decir, que va a poder ya operar en el ciclo completo. Se van a añadir de esta forma 68 megavatios. Energas en San Pedro de Macorís también este mes estará integrando otros 130 megavatios para una integración este mes de prácticamente 200 megavatios. Yo creo que también se ha traído para atender la demanda lo que es la barcaza que se instaló en Asua. Eso también ha añadido megavatios adicionales. Y hay otros proyectos de importancia que están en desarrollo que vendrán a atender las necesidades de los años 2026 a 2028. Particularmente estamos hablando de Energía 2000, que eso es en Manzanillo, que va a añadir en el primer trimestre del 2026 411 megavatios. Eso, sin lugar a dudas, podrá dar una tranquilidad energética para todo lo que es el 2026 y parte del 2027. Entonces, en el 2027 también ya se está integrando lo que es el proyecto de NextGen 1 en la zona de Boca Chica, que va a ser la planta unitaria más grande que se haya construido en el país, con 467 megavatios de gas en la zona de Boca Chica, que estará listo en el 2027, entre mayo y julio del 2027 de manera concreta. Hay otro proyecto, NextGen 2, que también está en desarrollo, que podrá añadir otros 240 megavatios al principio del 2028. Y además de todo eso, hay otros 2 proyectos en la zona de Manzanillo que también ya están en desarrollo, que deberán estar listos para el 2028, que son 2 plantas gemelas, Manzanillo 1, Manzanillo 2, de 426 megavatios cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el corto y el mediano plazo, el país va a añadir en energía base, solamente en energía base, unos o más de 2.000 megavatios. Y esto es importante porque no será solamente importante para suplir la demanda existente, sino que deberá generar una reserva fría, que es lo que le ha faltado al país estratégicamente. Y además de esto,
esa capacidad podrá sustituir las plantas menos eficientes del sistema, que para utilizar un término que la gente entienda, que ya están para pensión. Ya son plantas muy viejas que deberían ir saliendo del sistema, lo que permitirá hacer más eficiente el sistema, darle más estabilidad, porque parte de las situaciones que se dan muchas veces no tienen que ver con la capacidad instalada, sino que las plantas salen de servicio por alguna razón. Eso fue lo que nos sucedió en este verano en algunos días, y obviamente en la medida que tú tienes una planta física mucho más moderna, pues obviamente vas a reducir la salida de plantas fuera de lo que es su mantenimiento tradicional. Hay que decir algo, hablando de planificación, y es que estamos hablando de las plantas que se van a desarrollar o que estarán listas entre el 2025 y el 2028. Pero también será responsabilidad de este gobierno lanzar las licitaciones para las plantas que deberán estar listas más allá del 2028. ¿Por qué? Porque si este gobierno no lo hace y espera al 2028 a que se inicien estos procesos en un nuevo gobierno, esas plantas no estarán listas sino hasta el 2032. Y le habremos dejado al gobierno futuro una situación que no habrá sido provocado por ellos. Y eso es importante entenderlo, porque no se trata solo de culminar los proyectos de tu gestión, sino dejar encaminados, volviendo a la continuidad de Estado, dejar corriendo los procesos y los desarrollos que van a permitir la construcción de plantas de los años futuros, que también ha faltado en la República Dominicana. Todo el mundo se limita a pensar exclusivamente en periodos concretos de gobierno, cuando particularmente en energía eso es imposible. Usted tiene que dejar sentada la base para el crecimiento de la oferta energética de los periodos subsiguientes. También se está creciendo en energías renovables, hablando de los cambios importantes en la matriz. En este gobierno hay que decirlo que del 2020 al 2024 se pasó de 555 megavatios a más de 1.300 megavatios de energía renovable entre el 2020 y 2024, y del 2024 al 2028 esa capacidad también se volverá a duplicar. Entonces ustedes me dirían, pero ministro, ¿y todos esos megavatios dónde están? Bueno, ¿qué pasa con las energías renovables? Las energías renovables, particularmente la nuestra, que el grueso es solar, solamente opera o genera durante las horas diurnas. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy sencillo, el sol solo sale de día, claro. Entonces, ¿qué sucede? Hace falta avanzar en la tecnología necesaria para poder traspasar esa generación diurna hacia los horarios pico, que en el caso dominicano es de 7 de la noche a 11 de la noche y a veces a 12 y 1 de la mañana, porque el dominicano en términos de demanda de energía se está haciendo más nocturno. Entonces, se necesita de poder almacenar energía producida durante las horas diurnas para poder utilizarlas en las horas pico. Por eso se han tomado las medidas para que se comiencen a desarrollar los proyectos que tengan su propio almacenamiento de energía para poder utilizar esa energía en horarios pico. La idea es de que de cara al 2027, entre 2026 y 2027 se puedan tener unos 400 o 500 megavatios de energía con almacenamiento, que también fortalecerá la demanda en horas pico. Bueno, mucho trabajo en la materia energética. Bienvenido, ministro. Hablemos un poco de minería, y uno que observa con detenimiento lo que está pasando con el oro a nivel internacional, se cuestiona qué pasa con República Dominicana, que tiene yacimientos de calidad mundial, ya se ha dicho en innumerables publicaciones. ¿Qué ha pasado con los proyectos que hay en carpeta para seguir explotando oro? ¿Y qué ha pasado con Barrick y su expansión?
¿Y por qué no hemos aprovechado casi $4,000 del oro? Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero que hay que decir es que en esta gestión se trabajó muy de la mano con las distintas empresas para destrabar algunos procesos. Particularmente, me mencionaste el tema de la barriga. Entonces, lo que hicimos fue crear una mesa de trabajo para definir todo lo que tiene que ver con el tema del reasentamiento de las comunidades, que permitiera entonces avanzar en los trabajos de la nueva presa de Cola, que es lo que va a dar la capacidad futura a la Barrick para producir oro. ¿Y por qué eso es importante? Porque no hay que esperar que termine la presa para que la Barrick pueda incrementar su producción. Una vez ya se llegaron a esos acuerdos, pues la Barrick puede planificar su proceso de construcción y incrementar año por año la producción de oro, y eso tendrá importantes beneficios para el país. La idea es de que la producción de oro, en el caso de la Barrick, vaya incrementándose de unos 650,000 onzas Troy, que está actualmente, hasta hacer lo que se llama un ramp up, para un escalamiento, hasta poder alcanzar los 900,000 las 900,000 onzas Troy en un periodo de 3 a 4 años, pero haciéndolo de manera escalonada. Con respecto a los proyectos futuros, recuerdo que el amigo Jovine me hizo esa pregunta la última vez que yo vine aquí, y yo le dije, vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, lo primero que hemos hecho en ese aspecto fue avanzar sobre el proyecto de Romero, cuyo primer paso era que Medio Ambiente le entregara los términos de referencia para hacer los estudios ambientales. Esos estudios ambientales ya se entregaron los términos de referencia, ya se están realizando, y obviamente, como nosotros hemos sostenido desde el principio, tienen que realizarse esos estudios que deberán determinar la factibilidad o no para realizar el proyecto. Pero lo importante es que ya se está avanzando, y en caso de que los resultados sean positivos, pues entonces obviamente la República Dominicana podrá avanzar en un proceso de explotación en esa zona, siempre y cuando los estudios medioambientales resulten positivos, que es lo que tienen que realizarse. Mi posición con respecto a esos temas siempre ha sido que nosotros tenemos que llevar la discusión de la minería a lo técnico, a lo científico, que sean los estudios medioambientales los que hablen, no adelantarse y oponerse, como ha sucedido en tantos proyectos, no solo en la minería, tantos proyectos históricos en República Dominicana, hasta el Mirador se opusieron aquí, la 27 se opusieron a la Luperón, se han opuesto a múltiples proyectos que luego de realizados, pues la gente se da cuenta que son beneficiosos para el país. Entonces, que hable la ciencia, que la ciencia determine, porque es verdad, no en todos los lugares es factible hacer minería, pero definitivamente los recursos están ahí para ser debidamente explotados en beneficio de la República Dominicana. Lo otro que sí yo he sostenido también, hablando de sostenibilidad desde el punto de vista de minería, es que sí tenemos que seguir avanzando y trabajando mejor en acercar esos beneficios, acercar ese bienestar a las comunidades que están alrededor de las zonas mineras. Y en eso también hemos ido trabajando. Y en ese sentido, nuestra posición es de que ya se requiere que la ley minera pueda ser transformada y mejorada para reflejar aspectos como ese, también dar mayor claridad y mayor seguridad a la inversión, tanto local como extranjera, lo cual es importante para desarrollar una industria, y obviamente tratar todos los temas medioambientales, los temas de relaciones con las comunidades, y que también se adapte a lo que son las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la minería es percibida como la minería, y yo exagero cuando utilizo este término, yo digo que
la gente cuando piensa en minería se imagina la minería de los 7 enanitos de Blancanieves, que son la gente con unos picos, dándole para allá, como dicen, cuando realmente la tecnología ha beneficiado bastante los procesos y claramente pueden o deben poder convivir la minería con la defensa del medio ambiente, lo cual claramente sí es una de las estrategias del gobierno dominicano en todo el sentido de la palabra. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve, ministro Santos. Al regreso tenemos más preguntas. Hoy nuestro invitado es el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Ya venimos. Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado de hoy para la entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe es el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Antes de irnos a la pausa, ministro, estaba concentrado dando explicaciones sobre el tema del oro y la explotación minera, pero quisiera volver al tema eléctrico. Siempre hay algo que se ha criticado porque el Estado no ha sido lo suficientemente capaz de bien distribuir la energía que se produce, y siempre se habla de las pérdidas en el sector en el proceso de distribución, desde hasta un 37 hasta 43%, según los datos que se recogen. ¿Qué está haciendo el sector eléctrico para mejorar este punto? ¿Qué podría contribuir con todo lo que usted ha dicho, con los planes que tiene el Estado en proyecto, mejorar el servicio de energía eléctrica? ¿Qué se está haciendo específicamente para el tema de las pérdidas? Lo primero es que hay que ser consistente con las inversiones en el sector. El sector de distribución requiere entre 200 y 300 millones de dólares al año en inversión para poder mejorar las redes, repotenciarlas. Hay que hacer cambios importantes de transformadores, hay que cambiar subestaciones, porque en la medida que la demanda ha ido incrementando, y solamente doy un dato, en el año 2000, en el 2010, la cantidad de energía que era la demanda del sistema era 11.000 gigas, ahora es 24.000 gigas. Entonces, si las inversiones en las redes no se hacen con la debida consistencia, toda esa energía que se va incrementando, pues obviamente no la va a poder manejar la red de distribución, generando pérdidas técnicas, generando obviamente también importantes cortes de energía debido a esta situación. Y además de esto, generando altos costos de mantenimiento para las sedes. Entonces, hay que ser consistente en hacer todos estos cambios. Hay un programa que están llevando las sedes muy agresivo para ir mejorando el sistema, pero hay que ser consistente con las inversiones. También hay que combatir el fraude eléctrico. La gran parte del problema que nosotros tenemos como país es que el grueso de la energía que se consume no es que no se paga. Yo hago siempre los cobros de la sede no son malos, están por encima del 95%. El problema es que no se factura. Donde esa energía no la recibe las EDE es porque no son facturadas. Entonces, pues obviamente hay que instalar medidores inteligentes, hay que accesar a los clientes, hay que, es verdad, ir rompiendo con esa cultura que existe en el país de no pago, y vuelvo también al tema del fraude. Y cuando hablo de fraude, yo no me limito, porque inmediatamente uno piensa, cuando piensa en fraude, uno piensa que es que en un barrio se roban la energía. No está limitado a eso. Aquí hay fraude en todos los niveles y realmente eso hay que atacarlo de manera tal que la gente pague su energía. Señores, aquí y el tema de la no facturación también genera cambios en la demanda. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, que mueven sus equipos y sus frigoríficos y este tipo de temas que consumen alta energía, lo mueven a zonas
donde no se está facturando para obviamente aprovecharse de la situación. Entonces todo ese tema requiere de un combate constante. Por eso ustedes ven en la prensa todos los días que las EDES denuncian, las EDES proceden a combatir el fraude, y esto hay que irlo escalando y requiere del apoyo de toda la población en este sentido. Ministro, si usted fuera un jugador de pádel, tuviera que andar con 2 raquetas, con la minera y con la eléctrica. Y eso que no hemos hablado de hidrocarburos. Con 3 Son entonces. 3. Entonces, vamos a coger la minera de nuevo. Okay. Y le quisiera preguntar, aunque es un problema de viejo, de mucho tiempo, es bajo su administración que se tiene que lidiar con este tema. ¿Cuál es el estatus de Falcondo en la actualidad? Bueno, la situación con Falcondo, también nosotros, nuestro primer esfuerzo fue tratar de llegar a un acuerdo con la empresa privada actual que vamos a decir que tiene la concesión, para tratar de reactivar la empresa. Ahora bien, ante esa imposibilidad en el corto plazo, pues la institución del Estado que posee las acciones de Falcondo, pues ha interpuesto una acción legal contra la empresa privada, pues obviamente denunciando algunas irregularidades en el contrato. Entonces, en este sentido, lo que nosotros seguimos buscando es que haya algún tipo de solución para que en el menor tiempo posible Falcondo pueda reactivarse. Ahora bien, los procesos legales, que es el más complicado, es el que va a tomar más tiempo, pero seguimos con la voluntad de buscar una solución, entendiendo la importancia que tiene Falcondo principalmente, no solo para el país, sino para la provincia de Monseñor Noel. Ministro, tengo aquí los datos de las auditorías de Punta Catalina. Le quiero preguntar sobre los tiempos que se han usado para estas 2 auditorías, y como esas auditorías son propiedad del Ministerio de Energía y Minas, la primera se hizo en 2019 y abarcó datos de 2013 a 2017, y la segunda se hizo en 2025, reciente, y abarcó los datos de 2013 a 2020, pero exceptuó los datos del 2021. En la segunda se incluyó como costo de la planta los gastos operativos. Quiero saber si piensa usted que eso es parte del costo del activo, y si se incluyen los gastos, en este caso, quiero saber si piensa que deberán incluirse los ingresos operativos también. De esa manera, ¿con cuál de las 2 auditorías va a quedarse el gobierno? ¿Con la primera o con la segunda? O si piensa, porque tienen resultados muy distintos, o si piensa ordenar una tercera para un desempate, como los juegos de pelota. Bueno, la verdad es que tengo que ser sincero y decir que nosotros no hemos trazado ninguna estrategia específica con respecto a ese tema. Sí, las auditorías tienen que definir su alcance, y los alcances pueden diferir. Lo recomendable siempre es tratar de hacerlas lo más abarcadoras posible. Ya eso yo hablándote desde lo que es el sentido común. Pero excluyeron todos los datos del 2021. Bueno, lo que pasa es que también tú puedes definir cuál es el alcance del periodo. Eventualmente, todos los periodos deben ser abarcados a nivel de auditoría. Y debo decir algo, el presidente también ha sido bastante enfático en la importancia que tiene, no solamente para el caso de Punta Catalina, sino para todas las instituciones del Estado, de que sean debidamente auditadas. Y voy más allá, y aquí estoy hablando ya inclusive del ministerio. Nosotros tenemos la potestad, y nosotros lo vamos a hacer, de contratar auditorías privadas que vayan también avanzando lo que son las informaciones, pero sí es importante abarcar todos los periodos en cuestión para los fines de auditoría. En este caso, ¿cuál es la válida para usted? Bueno, lo que pasa es que yo tendría que analizarlo. Yo no he realizado un análisis para darte una respuesta concreta sobre eso. Ministro, el oro, 4.000. 4.200. Dicen los expertos que va para 5.000. Y otros dicen que antes de terminar la década va a llegar a 10.000. En ese sentido, Andy Navarra ha estado proponiendo una revisión de un aspecto del contrato con Pueblo Viejo, que habla de un mínimo, de un tope mínimo, que se ha convertido en el máximo ahora.
Tiene. Si está contemplado revisar, porque realmente es una realidad que nadie imaginaba. Y segundo, también propone Andy que el gobierno se envalentone, ese no es el término que él dice, ni tampoco que se ponga los pantalones, y va a asumir la minería como el tercer gran bloque junto al turismo y a la construcción para echar este país para adelante. Mira, para ir respondiendo en orden al revés, yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo con la importancia de la minería en la economía dominicana y favorezco completamente de que se siga promoviendo y se siga desarrollando. Sobre todo por algo importante, es el sector contracíclico de la economía. ¿Y qué significa que es el sector contracíclico? Eso significa que es el sector llamado a apoyar a la economía en momentos de incertidumbre. Y volvemos al oro. ¿Qué sucede con el oro? Y pasa también con otros metales y otros minerales. En la medida en que hay incertidumbre en la economía y otros sectores se ven en riesgo, tú tienes entonces que el precio del oro sube y los aportes a la economía los aportes de la minería a la economía, pues claramente mejora. Y tú necesitas, si tú vas a operar una economía en general como si fuese un portafolio de sectores, tú necesitas un sector económico que juegue ese rol y tiene que ser de mayor tamaño y tiene que ser estratégico. Por lo tanto, yo favorezco completamente, y lo he dicho inclusive antes de que todo esto se diera, de la importancia estratégica que tiene la minería. Te pongo un ejemplo rápido. Esto se dice muy poco, yo no sé por qué, porque también uno de los temas es que como que le tenemos miedo a la minería. En el año 2020, el programa FASE, cuando todo el mundo se fue a sus casas, fue pagado por dos fuentes. Una, un financiamiento de los fondos de pensiones, y segundo, pero no menos importante, con los recursos de la minería. Esos dos recursos fueron los que pagaron el programa FASE del 2020. Y los recursos de la minería, también si te fijas en el proyecto complementario que presentó el gobierno para el presupuesto, los recursos mineros adicionales que el gobierno está recibiendo son la fuente de fondos para ese proyecto complementario. Ese es el rol de la minería. Este año, para que tengamos una idea, en el presupuesto estaban estimados 190 millones de dólares de ingresos mineros, particularmente de la Barrick. Y va a terminar el año sobre los 500 millones de dólares. Es decir, el gobierno va a recibir unos recursos importantes a través de la minería en los momentos en los cuales los necesita. Los ingresos fiscales van a sobrepasar los 30.000 millones de pesos cuando el año pasado se recibieron 18.000 millones. Es decir, el rol de la minería está poniéndose de manifiesto, pero conecto entonces con el tema siguiente. La sugerencia de Andy, pues claramente es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Y hay formas dentro del mismo contrato actual en los cuales uno puede trabajar para mejorar ciertos aspectos. Pero tampoco es desdeñable el hecho de que uno haga análisis del lugar respecto a diferentes alternativas. Ahora bien, y aquí viene el tema importante. Cuando usted negocia un contrato, y nos remontamos a aquella negociación del gobierno de Danilo Medina, usted anuncia con bombo y platillo los cambios que le hace, que son mejorías inmediatas. Pero en una negociación son dos partes que están. Lo que estamos viendo ahora es el reflejo de esos cambios de la parte donde probablemente se cedieron aspectos para lograr las mejoras que se vieron en el corto plazo. Y eso es una negociación, eso es un proceso de negociación. O sea, tú cuando obtienes algo, tú obviamente cedes otra cosa en una negociación. Entonces, básicamente, esos comentarios de Lima de manera concreta, lo que se acordó en ese momento fue una metodología que llegó hasta el 2017 y luego cambió, pero eso fue pactado. Eso fue pactado, eso está ahí en el contrato. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso hay que tenerlo. No están en ánimo ustedes de revisar eso. Bueno, siempre uno está en la disposición de revisar y de ver cuál es la manera más adecuada de orientar esos acuerdos futuros. Por supuesto que sí, siempre. Ministro, tierra rara, ¿cómo va eso? Si ya tenemos completados los estudios de exploración para saber de cuánto es la capacidad de Dominicana con tierra rara. Bien, sí, la realidad es que nosotros seguimos avanzando en el proceso de exploración. En los últimos 12 meses podemos decir que hemos avanzado lo que regularmente toma 3 años. Y siguiendo todos los procedimientos internacionales, es decir, que podemos decir que vamos bien. Hemos ido pasando, y me remonto, a la declaración del presidente de los volúmenes inferidos brutos que se habían determinado a febrero del 2025. A partir de ahí hemos continuado haciendo lo que son los procesos de exploración, hemos incrementado las muestras, las hemos ido enviando al laboratorio, ya los laboratorios comienzan a darnos información y el objetivo es poder declarar recursos brutos a finales de este año. ¿Qué significa eso? Con el aumento que hemos hecho de las observaciones, podemos confirmar o inclusive incrementar las observaciones que el presidente hacía en febrero. A partir de ahí, entonces, debemos pasar a buscar declarar reservas netas. ¿Qué significa eso? Como las tierras raras son 17 elementos diferentes, ¿qué estamos diciendo hasta este momento? Lo que tenemos de una observación o de un volumen bruto que incluye otros minerales. Ya se aplica lo que se llama la metalurgia, que es observar cómo componen y cómo conviven todos esos elementos juntos y a finales del 2026 pudiéramos entonces ya entender la composición de los distintos elementos de tierras raras que tenemos, cómo conviven, qué tan fácil es extraerlos desde el punto de vista económico y poder ya certificada, de una forma certificada, declarar reservas netas, es decir, un pleno conocimiento de los volúmenes netos de tierras raras que tenemos, que es lo que es comparable con aquella cifra que siempre hablan, que si China, que si otros países que verdaderamente ya tienen reservas netas determinadas. Nosotros nos falta aislar los componentes de tierras raras a través de la metalurgia para poder determinar esos valores. Importante, porque aquella vez se entendió en febrero que nosotros tenemos más que China. No, lo que pasa es que se está comparando pera con manzana. Nosotros estamos hablando de recursos brutos y esto es reservas netas. Nosotros tenemos en esas reservas brutas otros minerales incluidos. Hay que aislarlos para poder llegar a los valores netos. Esos netos estarán el próximo año, tú dijiste. A finales del 2026, correcto. Muy bien. Es que la exploración se toma tiempo. Bueno, gracias al ministro Joel Santos, ministro de Energía y Minas, que ha estado con nosotros hoy. El resto de esta entrevista ustedes pueden verla en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe y en el portal de nuestro diario digital cdn.com.do. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con más de Despierta.